Lo primero que voy a decirles, voy a tomarme unos minutos para hablar de lo que es la preparación en el curso de química. ¿Listo? Como puedo adelantarme a decir en todos los cursos en esta etapa. ¿Listo? ¿Cuál es? Es que no olvidemos que esta es una competencia. Es una competencia. Y una competencia significa ser eficiente, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ser eficientes en el resultado. Entonces, me explico. A mí me puede tomar, dos personas pueden llegar al mismo resultado, uno tomando el minuto y medio aproximado y otro tomando 3 minutos de repente. Llegan al mismo resultado, pero a la segunda persona le ha tomado más tiempo llegar a ese resultado, ¿no? Entonces, lo eficiente es llegar al resultado en el tiempo establecido, ¿no? Como promedio. Ahora, en la preparación para postular a la universidad hay que situarnos en el espacio. Por ejemplo, voy a tomar un curso como ejemplo, biología. Si yo quiero saber al detalle, ¿no? Cómo son las organelas, cómo son las estructuras, cómo es el funcionamiento, etcétera, etcétera, bien al detalle, me remito a autores clásicos. Por ejemplo, se me ocurre en este momento Robertis, biología, o Alberts, que es uno de los libros más utilizados en los primeros años de la universidad, ¿no? En la especialidad de biología, Alberts, la célula. Pero esos tratados, ¿no? Esos tratados son voluminosos, ¿no? O sea, estamos hablando de 400, 500 hojas, ¿no? Alberts creo que tiene mucho más. Entonces, como que es muy extenso para el propósito que nosotros tenemos. Por eso es que tenemos que reducir, ¿no? Reducir el contenido, digámoslo así. Entonces, ¿qué es lo que se requiere para esta etapa? Tener el concepto, ¿no? Vamos a hacer una revisión. No vamos, por ejemplo, en el curso de química, no vamos a ahondar, ¿no? En teorías que realmente son útiles, ¿no? Pero ahondar el contenido significa quitarle el tiempo a algo que debo rescatar y que debo tenerlo presente, porque eso me va a servir para ingresar a la universidad. Entonces, no sé si me escuchan bien, ¿me están escuchando? A Sí, ver, profesor. ya, están escuchando. Entonces, ¿qué es lo que desde ahora yo les voy diciendo cómo se tiene que hacer, ¿no? Ustedes lo toman algunos, otros lo dejan. Este consejo no es obligatorio, es un humilde consejo, una experiencia que me dan los años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Detrás de cada ejercicio hay un sustento teórico, por así decirlo. Y ese sustento teórico es el que vamos a ver a lo largo de las semanas. Entonces necesitamos tener esa base, ese sustento teórico, para con un ejercicio o con un razonamiento simple lleguemos a la respuesta. Eso es ingresar a la universidad. ¿Estamos claros? Entonces, vamos a lo largo del curso, vamos a ir resaltando los conceptos. Lo que aquí se les presente es como decir lo mínimo elemental, ¿no? Es lo que el temario exige. Eso es lo que se les va a presentar aquí. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Yo les recomendaría, ¿no? Es la primera vez que recomiendo desde esta modalidad de virtual, pero me parece que es lo más útil. Que tengan su cuaderno y apunten, o por lo menos el subtítulo, o el título, o algunas fórmulas, ¿no? Porque todo no puede ser la memoria. Ustedes me dirán, no, pero el recurso ahora es capturas de pantalla. Ustedes pueden tomar todas las capturas de pantalla que quieran, todas. Pero si eso no entra a mi cerebro para ser internalizado, ¿no? Para que quede allí aprendido y en algún momento yo active ese recuerdo y lo traiga al momento de solucionar el ejercicio, no sirve de nada. Entonces, tenemos que fijar algunas fórmulas, algunos conceptos, ¿no? Y eso lo podemos hacer tomando una simple libretita, un cuaderno exclusivo para química, ¿no? ¿No?
Entonces, no me van a copiar al detalle las definiciones, no estoy hablando de eso. Entonces sería muy útil, muy útil. ¿Listo? Entonces, nos vamos a ceñir a lo que está desarrollado en el temario, pero siempre dándole los conceptos, ¿no?, que necesita, ¿no? Ya el que no, pues, si gusta, puede revisar libros tratados, como por ejemplo podría ser Química, la ciencia central, de Brown, ¿no? O Química general, de Raymond Chang, ¿no? O química de Barrow, que es un poco más elemental todavía, pero que todos son tratados. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿cuántos tratados y de dónde? Entonces, el curso de química, al igual que la mayoría de cursos en la pre, ha tomado a partir de esos tratados, de esos libros, de esos autores serios, ¿no? Ha rescatado los capítulos y lo ha plasmado en un libro un poco más, un compendio. Ese es el libro de química, ¿no? Entonces, yo le sugeriría a las personas que están iniciándose en la preparación, este libro les sirve de apoyo, ¿no? Yo no les recomiendo, por ejemplo, con todo respeto, un libro de química del autor tal, conocidísimo en el ámbito de la preparación preuniversitaria. Sí, pues, pero no tiene el sustento de los tratados, no tiene, por ejemplo, puede plantear un ejercicio y no le dio, digamos, las condiciones para que ese ejercicio se realice, si asume alguna cosa o de repente da por sentado, ¿no?, que ese dato debe ser así. Digamos, no podría yo afirmar, ¿no?, la resolución de otros autores, ¿no? Hay algunos, serán meritorios, no sé. En la pre no se estila revisar ningún libro, digamos, de la competencia, por así decirlo, ¿no? Los cursos de la pre se basan en tratados, de los que ya hemos estado hablando. ¿Estamos claros? Entonces, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Ya les expliqué. Lo primero, recibir la clase, ¿no?, seguir la clase, hacer las anotaciones, captura de pantalla si es que desean también, ¿listo? Y cuando hay alguna duda, en ese momento o escriben en el chat, ¿no? O toman el micro y luego hacen su pregunta y luego apagan el micrófono, ¿no? Participan, no se queden con esa duda, ¿no? Si hay algo que resaltar, lo resaltamos en ese momento, lo aclaramos en ese momento. Y por último, ejercicios, disciplina, ¿no? Si se ha hecho hoy día la semana 1 y se ha visto todo lo que son conversión de unidades, ¿no?, que se han hecho volumen, densidad, ¿no?, temperaturas, conversiones, pues eso tengo que practicarlo. Sí, pero ¿de dónde voy a sacar ejercicios? Yo les digo, ¿sabe de dónde van a sacar ejercicios? De exámenes de años anteriores, ¿no? De ejercicios de clases de ciclos anteriores, ¿no? De la pre, de la pre San Marcos. Ese sería mi consejo. ¿Estamos claros? Entonces, no se vayan a engañar con que, no, ya lo vi, ya, a la vista, no, ya. No, practiquen la velocidad, ¿no? ¿No? Lo da la práctica, ¿no? Y el hecho de practicar, razonar de alguna forma, de repente diferente a la del profesor, pero es mi raciocinio y llego a la respuesta en el tiempo indicado, eso les da seguridad. Y a la hora del examen no tienen ningún problema de nerviosismo, porque están seguros. Esa es la idea, ¿no? La disciplina, la disciplina. El que no tiene disciplina, el que dice, no, ya lo hice mentalmente, el que va dejando acumular las semanas, esa persona, ¿no?, es muy probable que sí, sea muy inteligente. No pongo en duda la habilidad y la inteligencia de cada uno de ustedes, no, pero no tiene la práctica. Y acá mucho juega la práctica, lo que hemos hablado, ¿no? La velocidad. No por ser veloz tengo que incurrir en un error, ¿no? Y eso lo da la práctica. Dicho todo esto, entonces empezamos el curso. ¿Les parece? Si no hay alguna objeción, alguna pregunta, algo, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a ver. A mí me gustaría micrófono directo. ¿Por qué? Porque así ¿no? Ir con la pantalla nada más, ¿no? En cambio así tendría que, ¿no?, tendría que salirme para verlos, ¿no? Entonces, para ver cuál es
el mensaje, qué cosa me están diciendo, ¿no? Sí, un momento, por favor. Bien, entonces hemos entendido, ¿no? Entonces, sí, buenos días con todos, hemos entendido, empezamos de una vez, ¿les parece? Bien, bien, me dicen si se ve bien, ahí estamos, vamos a presentar esto. Ah, perdón. Ya, ahí estamos. ¿Se ve? ¿Están viendo? Sí, sí se observa. Sí, se ve. Muchísimas gracias por la respuesta. Bien, entonces, una vez que ya hemos hecho la presentación y ya hemos hecho la recomendación, vamos a ver qué cosa es química, ¿no? ¿Por qué algunos estudiantes piensan que química, no, es una barrera que mejor paso? Si llega el examen y pregunta de química, las paso. O por qué otros se apoyan en química y sí, dicen, no, en química tengo que estar fijo. Yo les diré que tienen que estar fijos en todos los cursos, en todos. Yo no les estoy preguntando ahorita a dónde están postulando, a ingeniería, a medicina, a derecho, no les estoy preguntando ello. ¿Saben por qué? Porque todos tienen que tener la misma preparación. Si bien es cierto, en el examen hay una diferenciación del número de preguntas, ¿no? Los que van a derecho o a letras, digamos, tienen menos preguntas, creo que son 3 o 5. Los de ingeniería tienen un poco más de preguntas y los de medicina están en un intermedio del número de preguntas. Todos, al final, ¿no? Tienen las preguntas mismas. Lo único que se hace es diferenciar el número de preguntas. Entonces, si un estudiante, digamos, de psicología o de historia, ¿no? O de derecho, dice, no, química no, química yo lo paso, justamente está inclinando la balanza. ¿Por qué? Porque al ser de letras, todos los demás postulantes también están razonando igual. Y lo que diferencia la balanza que inclina, ¿no? El fil que inclina esa balanza va a ser cursos de ciencias como química, por ejemplo, ¿no? Eso se lo expliqué presencialmente hace tiempo a un estudiante de Derecho que ya estaba postulando 2, 3 veces y me decía, profesora, y me quedo por curso. Le expliqué esto, que nadie duda que en historia, en todo lo que es letras, pues es A1, como todos los de letras. Pero ¿y qué tal estás en física, en química? Química, me dice siempre. Entonces tienes que empezar por ahí, como si fueras a estudiar una ingeniería química o farmacia y bioquímica. O sea, dedicarle en la preparación. Ese es el secreto del asunto. Y es que la química, ¿no? Definiendo ya, es una ciencia que va a estudiar todo lo que es propiedades, cambios que va a experimentar. ¿Quién? La materia, ¿no? La materia. Cómo esos cambios están relacionados, ¿no? Con la energía que puede absorber o desprender, ¿no? La química estudia las propiedades, las estructuras, ¿no? Los cambios que se llaman reacciones específicamente. ¿Listo? Entonces tenemos que la química va a estar en todas partes, ¿no? En las medicinas, en los alimentos, en la conservación de alimentos se aplica química, en los deportes, ¿no? En el buceo se aplica química, ¿no? En, en surfear, un principio de química, ¿no? La tensión superficial, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida está la química, ¿no? Y yo diría que hasta aspectos de la muerte. ¿Cómo determinan que en un cadáver cuando hacen el análisis forense murió por envenenamiento? Y es que buscan en el hígado, en el tejido y en el hígado, ¿no? Buscan mediante reactivos específicos sustancias que den positivo para tal o cual sustancia de repente si sospechan de un tóxico, de un veneno o de una droga, ¿no? O en los pulmones o en la sangre. Buscan esa sustancia mediante reacciones, las identifican. La química, ¿no? La química tiene que ver con todo ello. Bien, entonces, ramas de la química, por ejemplo, la fisicoquímica, ¿no? ¿Qué estudia la fisicoquímica? Estudia las leyes, ¿no? Que rigen
ese comportamiento de la materia, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos determinar cuánto de energía se está liberando en una reacción determinada, o qué energía se necesita para que se produzca esa reacción, ¿no? Entonces, o qué factores afectan que esta reacción sea más rápida o sea más lenta. Entonces, estudia esas leyes generales, estudia los factores, digamos, que van a estar relacionados a ese cambio, a ese proceso químico, ¿no? Por ejemplo, aquí me están presentando una gráfica que ya la vamos a ver en unas semanas, que es cómo avanza la reacción. Y si medimos la energía, si hacemos un recorrido de cómo va variando la energía, estos son reactantes A y B, que van ganando energía, digamos, hasta llegar a una montaña. Y esa montaña, esa cima de la montaña, se llama complejo activado, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo se van formando los nuevos enlaces, se van rompiendo los antiguos enlaces, ¿no?, que tenía cada uno de los reactantes para formar nuevos enlaces y van a formar productos, ¿no? Y entonces tenemos ahora los productos con diferentes propiedades. ¿Y qué energía ha estado involucrada en ese cambio? ¿Cuánto de energía se ha necesitado para formar productos? Eso lo estudia, ¿no?, la fisicoquímica. Observar que yo no he dicho que si este cambio se produce en un ser vivo, en una célula o en un reactor. No, a la fisicoquímica, por así decirlo, no lo toma en cuenta. Lo que toma en cuenta son los factores que afectan esa reacción. ¿Listo? Por otro lado, tenemos la química analítica, ¿no? Analítica, análisis, ¿no? Existen dos tipos de química analítica, la cualitativa y la cuantitativa. Pero ¿por qué a nosotros no nos exigen que si es química analítica cualitativa o cuantitativa? ¿Por qué no? Porque se conforma con que solamente sepa lo elemental. ¿Y cuál es lo elemental? Que es la química analítica, que identifica nada más. Puede cuantificar también, pero igual es química analítica, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto, por ejemplo, de una sustancia hay dentro de un cuerpo, por ejemplo, o dentro del vino, o por ejemplo, quiero identificar, por ejemplo, ¿no?, trazos de un metal en la sangre, ¿no? Arsénico, por ejemplo, ya está, ¿no?, un tóxico. O quiero simplemente cuantificar vitamina B12, entonces, química analítica, ¿no? Muchas veces para detectar se necesitan equipos sofisticados, ¿no? Como este cromatógrafo, por ejemplo, ¿no? Un cromatógrafo de gases, ¿no? Y luego pasarlo a la computadora para que pueda identificar, ¿no?, lo que está leyendo el cromatógrafo con un estándar, ¿no? Entonces, identifica. Pero aquí entonces la palabra clave es composición, ¿no? Identificación de la materia. Yo puedo referirme, por ejemplo, a que quien estudió, por ejemplo, la composición del vino, ¿no?, que tiene, por ejemplo, ésteres, aldehídos, ácidos orgánicos y etanol en mayor proporción. O simplemente me menciona que tiene etanol, que tiene ésteres, que tiene aldehídos. ¿Qué parte, qué rama de la química? La química analítica. Me está diciendo de qué está compuesto el vino, ¿no? O de repente me dice, el etanol está compuesto de carbono, hidrógeno y oxígeno. Ya está, eso es la química analítica. O de repente me dice, el etanol está compuesto de 60% de carbono, ¿no? Está compuesto de 30% de hidrógeno y 10% de oxígeno. Pero igual me está identificando, eso es analítica, la composición de la materia, ¿no? Miren que no necesita, la analítica no le preocupa si está analizando la composición ¿no?, en un ser vivo o en un reactor o una materia inerte, ¿no? Simplemente ve la composición de la materia, ¿no? Entonces, la palabra clave en química analítica, la composición de la materia, ¿no? ¿No? Entonces, ya más adelante, cuando ustedes estudien en la universidad, ya van a ver que los que solamente identifica, eso se llama química analítica cualitativa, identifica, ¿no? Hay mercurio, hay cromo, ¿no?, hay etanol, ¿no? Pero la que cuantifica, o sea, ya pone la cantidad, la concentración, esa se llama química analítica cuantitativa, ¿no? Pero en general, química analítica, composición de la materia, ¿no?
por ejemplo, ¿no? El análisis de hierro en la sangre. Ahí está. ¿Listo? Vamos entonces a ver ahora otra rama que es la orgánica, ¿no? La orgánica, la química orgánica, ¿no? Principalmente lo que estudia son compuestos orgánicos, ¿no? Por ejemplo, la vitamina C, ¿no? Entonces, ¿por qué la clasifico como química orgánica, esa composición? Porque los elementos, los compuestos son orgánicos, ¿no? Entonces, cuando yo tenga, ¿no?, un compuesto orgánico, el estudio de ese compuesto orgánico lo hace la química orgánica. La estructura, por ejemplo, las propiedades, la síntesis de la vitamina C, ¿no? O la propiedad reductora que pueda tener la vitamina C, eso lo estudia, o la estructura que tiene, eso lo estudia la química orgánica, ¿no? La química inorgánica, en cambio, es en contraposición a la orgánica, ¿no? Estudia, por ejemplo, todos los elementos de la tabla periódica, ¿no? Y compuestos que no sean orgánicos, ¿no? Por ejemplo, los minerales, todo lo que no sea orgánico. A propósito de tabla periódica, la próxima semana tengan ustedes su tabla periódica. A pesar que en la semana 4 recién vemos tabla periódica, vamos familiarizándonos con los elementos contenidos en la tabla periódica. Ahí tenemos, por ejemplo, minerales que pueden ser extraídos, los metales pueden ser extraídos a partir de estos minerales, ¿no? Pero ¿quién estudia la estructura, la composición de estos minerales, las propiedades de estos componentes, ¿no? La química inorgánica, ¿no? La bioquímica es una rama de la química donde los cambios químicos que ocurren, ¿no?, están realizándose en seres vivos. Estos seres vivos pueden ser, por ejemplo, una célula, ¿no? Puede ser un órgano, por ejemplo, el hígado o los riñones, ¿no? O puede ser los huesos, ¿no? O cualquier célula viva, puede ser hasta un unicelular, un microorganismo, una levadura, una hoja. Si yo estudio los cambios bioquímicos que están ocurriendo en esa hoja, por ejemplo, la clorofila contenida en la hoja, es verde, pero la clorofila puede pasar a clorofilina, y el color ya no es verde, es marrón la de esa hoja. Entonces, ¿quién estudió ese cambio? La bioquímica. La bioquímica estudia todo cambio ocurrido en un ser vivo, ¿no? Por ejemplo, podríamos hablar de la respiración celular, por ejemplo, ¿no? Cómo ocurre, pues, el ingreso de protones, la reducción de algún compuesto, ¿cierto? Es decir, para llegar a tener, ¿no?, como resultado de esa respiración, ATP, ADP, ¿no? Y todo eso ocurre en una organela, que es la matriz mitocondrial, ¿no? Bien, entonces, eso es la bioquímica, ¿no? Vamos a hablar ahora del método científico, ¿no? El método científico es la combinación de las observaciones, de los experimentos, y junto con la información, la formulación de leyes, ¿no?, de hipótesis, de teorías. Muchas veces tendemos a confundir, ¿no? ¿Esto qué será? ¿Será una teoría, una ley? ¿Será una hipótesis? Vamos a aclarar y definir para que cualquiera sea la forma de preguntarnos, nosotros estemos bien claros del, ¿no?, del concepto, ¿no? Vamos, por ejemplo, primero a hablar de Louis Pasteur, ¿no? Este científico, ¿no? En realidad el método científico se realiza mucho antes, ¿no? Con los griegos, ¿no? En la etapa del florecimiento de la ciencia, ¿no? Y básicamente la física, ¿no?, tiene un gran auge porque inicia el desarrollo del método científico. Sin embargo, ya podemos hablar en 1800, por ejemplo, ¿no? Desarrolló este señor, desarrolló el método científico también, ¿no? Él desarrolló, por ejemplo, la teoría de los gérmenes, ¿no? En esos tiempos todavía no se tenía una relación exacta entre enfermedades, infecciones, microorganismos, ¿no? Él inicia esto, ¿no? Entonces, él desarrolla la teoría y él atribuye a que hay seres diminutos que causan la enfermedad, ¿no? Él atribuye a que hay seres diminutos
a que van a producir alteración de la leche. Por eso es que él recomienda la pasteurización, de ahí su nombre, ¿no? ¿No? Él es el descubridor de esos microorganismos, ¿no? Dice, la leche se debe esterilizar o la leche se debe pasteurizar, ¿no? Y también otros beneficios, ¿no? Él plantea la vacuna, ¿no? Eso que ahora es un modelo desarrollado, ¿no? Y tenemos en estos últimos tiempos para hablar mucho de los modelos de vacuna que se han seguido, ¿no? Pero ¿quién inicia esto? Este señor Pasteur, ¿no? Él desarrolla la vacuna contra la rabia. Entonces, pensaron que por todos los beneficios que hizo en el campo de la medicina era médico, sin embargo, él era químico de profesión y de formación, ¿no? Entonces, ¿qué hizo este señor? Con una hipótesis, ¿no? Trató de explicar, él dijo, ¿no? Esta leche se altera porque deben haber seres microscópicos, ¿no? Que se van a desarrollar, que encuentran un medio adecuado para desarrollarse. Él plantea una hipótesis, ¿no? O la enfermedad se desarrolla porque hay seres microscópicos que comienzan a invadir esas células, etcétera, etcétera. Él se plantea hipótesis, ¿no? Y luego, ¿no? Él plantea experimentos. Y si la hipótesis con esas pruebas que se plantea, ¿no? Salen corroborables, ¿no? Entonces ya él comienza a formar su teoría. Por eso es que tiene la teoría, y habíamos mencionado, ¿no? Las teorías, ¿no? De los gérmenes para desarrollar la enfermedad, ¿no? La teoría de los microorganismos, fermentadores, etcétera. Entonces, él desarrolla la teoría porque antes ha sometido a grandes experimentos, las hipótesis las ha sometido a experimentos. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, la teoría, ¿por qué se prefiere teoría? O sea, ¿por qué las teorías salen como consecuencia de lo que se ha corroborado experimentalmente? Cuando se proponen teorías diferentes o contradictorias o que no corroboran, ¿cierto? Entonces, se tiene que volver a hacer el experimento para, ¿no? plantear una nueva hipótesis, ¿no? Entonces, y luego ya sale la teoría. Vuelvo a repetir, la teoría es, digamos, el resultado de lo que se ha comprobado, ¿no? De la hipótesis comprobada experimentalmente. Siempre se prefieren teorías simples, o sea, teorías que, digamos, simplifiquen la realidad. Por ejemplo, vamos a ver en uno de las semanas la teoría cinética molecular de los gases, ¿no? Hace una simplificación de todo lo que es la realidad, ¿no? ¿Para qué? Para poder explicar el comportamiento de los gases, ¿no? Entonces, eso es una teoría, ¿no? Las teorías pueden cambiar, ¿no? Si hay nuevas evidencias, ¿no? Y experimentalmente se puede comprobar más evidencias. Entonces, la teoría puede cambiar, ¿no? Muchas de las teorías científicas se han modificado y algunas ya pasaron al olvido. Pero cuando una teoría es consolidada, es decir, es permanente, digamos así, ¿no? Diferentes investigadores llegan al mismo acuerdo. La teoría se consolida más, entonces ya podemos hablar de un estadio superior que son las leyes, ¿no? Entonces, toda ley se apoya en una teoría. ¿Listo? Entonces lo podemos ver aquí, ¿no? Entonces ahí está lo que hemos visto, el desarrollo, ¿no? El método científico es una secuenciación. No puedo saltearme pasos. Empieza con una observación, ¿no? Luego se plantea la hipótesis, ¿no? O sea, digamos la explicación tentativa. Esta hipótesis se somete a un desarrollo experimental. Si concuerda, ¿no? Los resultados, la medición concuerda con lo que se ha planteado, se está generando teoría, ¿no? La teoría. Y que puede dar origen a la ley, ¿no? Van de la mano teoría y ley. Si no concuerda, si los resultados son contrarios a lo que se había planteado, se tiene que replantear la hipótesis, ¿no? Y de nuevo, someterlo a desarrollo experimental y los resultados, si concuerdan, ahora ya se habla de teoría, ¿no? Entonces, miren la secuencia, ¿no? Se inicia con una observación. Ahora, esta observación obviamente puede ser directa, como en el tiempo de los griegos, en el tiempo, por ejemplo, si nos remontamos cuando fue formulada la ley
la ley de la acción de la gravedad, por ejemplo, ¿no? Newton pudo observar directamente cómo la manzana caía de un árbol hacia el piso, ¿no? Entonces él plantea la hipótesis, ¿no? Que la Tierra atrae a ese cuerpo con una fuerza, ¿no? Que es directamente proporcional a la masa del cuerpo que está cayendo. Y él plantea sus experimentos, ¿no? Y él corrobora. Entonces se habla de la teoría de la acción de la gravedad, ¿no? Que luego da lugar a la ley de acción de la gravedad, ¿no? Entonces, los pasos secuenciales, ¿no? Vamos a hablar ahora las magnitudes básicas del sistema internacional. Muy importantes, muy importantes. En algún momento, de repente, planteamos, ¿no? Por ejemplo, en el año 91, ¿no? Se trajo por tierra, ¿no? Valga la redundancia, se desechó un experimento de una nave espacial que iba a Marte. Y es que en el camino de la preparación, que duraron muchos años, ¿no? Colaboraron pues Inglaterra, Estados Unidos, ¿no? Y la fuente de información de Inglaterra expresaba en unidades diferentes, en libra fuerza por pulgada cuadrada, por ejemplo, ¿no? Y los americanos, a la hora de la fabricación y etcétera, etcétera, de la nave, ¿no? Entendían pues de que estaban utilizando el Newton, ¿no? Y nadie se percató de que estaban utilizando diferentes unidades. Entonces, cuando ya esto se pone en ejecución, ¿no? Y la nave no tiene la fuerza para atravesar la atmósfera marciana, o sea, llegar a Marte, ¿no? Fracasa, ¿no? Y comienzan a estudiar por qué y llegan a la conclusión de las unidades. Habían utilizado diferentes unidades. Obviamente, entonces, pues, los cálculos expresados en Newton para romper la acción de la gravedad eran menores, ¿no? Que lo que habían considerado la libre fuerza por pulgada cuadrada. Entonces, una conversión de unidades, miren cómo trajo por tierra, ¿no? Este experimento de millones de dólares, ¿no? Entonces, es importante, a partir de, digamos, yo creo que de esa fecha se hizo como obligatorio, ¿no? Se estableció, ¿no? Que se debe utilizar para toda transacción, no solamente científica, sino comercial y lo que fuera, el sistema internacional. ¿No? El sistema internacional tiene 7 magnitudes, ¿no? Longitud, masa, tiempo, intensidad de corriente, temperatura termodinámica, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. 7 son conocidas como magnitudes básicas. ¿Listo? Si yo tengo un conjunto, digamos, digamos, de 10 magnitudes, ¿no? Un listado de 10 magnitudes, ¿no? Y yo no identifico ninguna de estas 7, entonces yo digo, las 10 magnitudes que me han listado son derivadas. ¿Y por qué tengo esa afirmación? Porque no están dentro de las 7, no identifiqué ninguna de las 7. ¿Estamos claros? Entonces, magnitudes derivadas van a existir muchas, pero básicas solamente 7, ¿no? Entonces, las 3 primeras de repente no son muy familiares, ¿no? Ya desde el colegio, digamos, ¿no? Longitud, el metro, ¿no? En la masa, el kilogramo, y en el tiempo, el segundo. Observemos el símbolo, ¿no? Esta K es K minúscula, ya vamos a ver por qué. K minúscula, kilogramo, ¿no? No K mayúscula. A veces los ejercicios son tan simples como, por ejemplo, señale el símbolo incorrecto, marque la alternativa verde, verdadero o falso. El símbolo, el símbolo de la magnitud básica masa es el kilogramo y ponen K mayúscula G. Ese detalle ya lo está haciendo incorrecto, es K minúscula. O también con el segundo, ¿no? Es S minúscula, ¿no? Intensidad de corriente eléctrica es el ampere, cuyo símbolo es A mayúscula, ¿no? No tiene el supraíndice. Este supraíndice, digamos, no lo puedo confundir con este. Ese es Armstrong. Armstrong, que es una unidad de longitud, pero que no es sistema internacional, ¿no?
el Armstrong tiene igual un símbolo A, pero con este supraíndice. Ya vamos a ver la equivalencia en un momento. ¿Estamos claros? Entonces, el ampere tiene el símbolo A mayúscula. El Kelvin, K mayúscula, ¿no? Cantidad de sustancia mol, ahí está, mol. ¿No? Yo puedo decir 5 mol, 20 mol, 1 mol, ¿no? Y la intensidad luminosa candela, cuyo símbolo es C minúscula, D minúscula. ¿Listo? En cuanto a las magnitudes derivadas, como su mismo nombre lo dice, ¿no? Derivan de las básicas. Por ejemplo, sabemos que el volumen en un análisis dimensional, vamos a tener que es longitud al cubo. Entonces el símbolo será en el sistema internacional metros cúbicos. ¿Listo? Pueden haber otras unidades, ¿no? Pero en el sistema internacional es el metro cúbico, ¿no? Hay otras unidades, el litro, el centímetro cúbico, ¿no? El decímetro cúbico, pero en el sistema internacional es el metro cúbico. La densidad. Igual vamos a ver, ¿no? Que deriva de dos magnitudes básicas, ¿no? Que es la masa, que es una magnitud básica, y el volumen, que es una derivada, ¿no? Entonces, cuando relaciono una básica entre una derivada, me sale una magnitud derivada, ¿no? En este caso, la densidad. Pero que en el sistema internacional la magnitud básica, masa, la debo expresar en el sistema internacional en kilogramos. Y la magnitud derivada, volumen, la debo expresar en metros cúbicos, ¿no? Sin embargo, pues, si no es el sistema internacional, yo puedo poner cualquier unidad de masa, ¿no? Gramos, por ejemplo. Y cualquier unidad de volumen, por ejemplo, mililitros, centímetros cúbicos, litros, etcétera, etcétera. La velocidad también es otra magnitud derivada, ¿no? Me relaciona longitud, ¿cierto? Espacio, sobre que es una magnitud básica, entre otra básica que es el tiempo, ¿no? Y así, podemos tener la aceleración, la fuerza, que me está relacionando, ¿cierto? Una magnitud básica como la masa y una magnitud derivada como la aceleración, ¿no? Y la presión también es una magnitud básica que me relaciona una magnitud derivada como la fuerza cuando la divido, ¿cierto?, entre otra magnitud derivada que no la estoy poniendo acá, que no está aquí, que es el área. El área es el metro cuadrado. Entonces, fuerza es una magnitud, ¿no? Entonces tenemos, ustedes en física van a desarrollar mucho más todavía esto. Sin embargo, en química no está de más tenerlas presentes, ¿no? Les estaba diciendo que fuerza, presión, estamos hablando de presión. Presión es igual a fuerza sobre área. Entonces estamos viendo que fuerza es una magnitud derivada, ¿no? Y área también. Entonces yo puedo tener en unidades de fuerza Newton y en unidades de área metro cuadrado, ¿no? Entonces, Newton por metro cuadrado. ¿Listo? Vamos a ver en el sistema internacional que eso se llama el Pascal. El nombre propio sería Pascal, ¿no? Pero sus unidades son Newton por metro cuadrado. Entonces, cuando a mí me dicen, por ejemplo, ¿no? Ejerció una presión de 2 newton por metro cuadrado. ¿Qué me están diciendo? Que ejerció una presión de 2 pascal. ¿Estamos claros? Y la energía, que también es una magnitud derivada, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ¿no?, que en el sistema internacional es el Joule, ¿no? Que es trabajo, ¿cierto? Y que nosotros vamos a ver acá, ¿no? Vamos a aplicar en la siguiente semana, ¿no? Como manifestación del calor, la energía, ¿no? Pero ahora no nos distraigamos con eso, sino sigamos con el motivo de la clase de hoy día. Una herramienta, esto es una herramienta, más que una teoría o algo así, ¿no? Y es hablar de los múltiplos y submúltiplos, ¿no? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, fijémonos en 10 a la 0, ¿no? Vamos a poner acá como, por ejemplo, como base 10 a la 0, ¿no? Acá voy a poner 10 a la 0. Entonces, 10 a la 1, ¿no?, el prefijo deca, su símbolo es DA. 10 al cuadrado, el prefijo es hecto, y su símbolo es H, ¿no? Y así, ¿no? A partir de 3, ¿no?, de kilo, del prefijo kilo, van de 3 en 3. 10 a la sexta, 10 a la 9, 10 a la 12. Todos son por encima
de 10 a la 0. 10 a la 0 es la unidad, ¿no? Por ejemplo, de 10 a la 3 a 10 a la 6, del prefijo kilo al prefijo mega, ¿cierto? Miren el símbolo del prefijo kilo, K minúscula, ¿ven? Por eso les decía kilo. Yo le puedo poner kilojoules, kilojoules, ahí está, kilojoules, o kilogramo, o kilogramo, o kilomol, estoy utilizando el prefijo kilo, ¿no? Yo puedo poner kilomol, por ejemplo, ¿no? Kilomol, kilomol. Y en todos los casos estoy diciendo que hay, ¿cierto? 10 al cubo mol, 10 al cubo gramo, 10 al cubo joules, ¿no? Porque estoy utilizando con todos ellos el prefijo kilo, para cualquier magnitud, básica o derivada, ¿no? Entonces estoy utilizando el prefijo kilo, significa 10 al cubo. Igual, interpretación hacemos para el prefijo mega, ¿no? Mega, 10 a la sexta, giga o giga, 10 a la 9, 10 a la 12, 10 a la 15, el prefijo peta, ¿no? 15, 18, hexa, y miren su símbolo en mayúscula. Observar que a partir del prefijo mega, su símbolo siempre es con mayúscula, ¿no? Por ejemplo, acá ven, mayúscula, 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 ¿no? Para los múltiplos. Entonces, aquí es interpretar. Por ejemplo, si me dicen, de la ciudad A hasta la ciudad B, ¿no? Hay una distancia de, por ejemplo, 8, que le ponemos 8 petámetros. 8 petámetros. Petámetros. ¿Eh? No me están diciendo que de la ciudad A a la ciudad B es 8 pasado meridiano. No puedo interpretar así, ¿no? Sí, pero el símbolo PM era pasado meridiano. No. En primer lugar me está hablando de la ciudad A la ciudad B, la distancia, longitud, ¿cierto? Distancia que lo separa, longitud, ¿no? Y la longitud es una magnitud básica que la puedo expresar, ¿sí?, en el sistema internacional en metros, pero además puedo utilizar prefijos del sistema internacional. Por ejemplo, acá me está diciendo que de A a B hay 8 petámetros. ¿Qué significa 8 petámetros? Que hay 8 por 10 a la ¿cuánto? Prefijo peta. 8 por 10 a la 15 metros, ¿no? Cuando yo lo expreso en metros, ¿cierto? Sin prefijo, estoy en su unidad básica y fundamental, ¿cierto? Aquí estoy utilizando un prefijo, el prefijo peta, ¿no? La magnitud básica está expresada en metros, sí, es cierto, en metros, pero estoy utilizando el prefijo, ¿cierto? Que es un múltiplo, el prefijo peta. ¿Estamos claros? Entonces, 8 petámetros significa 8 por 10 a la 15 metros, ¿no? Igual análisis hacemos con los submúltiplos, ¿no? Desde la unidad 10 a la 0, ¿no? O sea, ponemos aquí 10 a la 0, y 10 a la 0 hemos dicho que es la unidad. Entonces, menos 1, menos 2, menos 3, a partir de menos 3 ya viene menos 6, menos 9, menos 12, menos 15, menos 18, menos 21, menos 20, 24. De 3 en 3 van. Para el prefijo, para el factor 10 a la menos 1, el prefijo es deci, y su símbolo es D minúscula. De tal forma que yo puedo decir decilitro, decimol, ¿no? Decisegundo, etcétera, etcétera, etcétera. O puedo decir micro, el prefijo micro, micrómetro, micrómetro, microsegundo, micromol, ¿cierto? Por ejemplo, esa reacción, ¿no? Esa reacción de tal sustancia, o se descompuso en una fracción de 5 microsegundos. O sea, la reacción duró 5 microsegundos. ¿Qué me está diciendo? Que la reacción duró 5 por 10 a la ¿cuánto? Microsegundos. La reacción duró 5 por 10 a la menos 6 segundos, ¿cierto? Si yo ya no utilizo el prefijo, yo quiero ver la equivalencia de 5 microsegundos, entonces yo voy a decir, ¿no? A estos 5 microsegundos,
equivalen a decir 5 por 10 a la menos 6 segundos. ¿Estamos claros? Entonces, tener en cuenta estos prefijos, ¿no? Yo les recomendaría que se familiaricen sobre todo, ¿no?, con los prefijos micro, nano, pico, ¿no? De repente septo, yocto, lo pueden sacar por 10 a la menos 18, 10 a la menos 10, pero teniendo un orden, ¿no? Entonces, es bueno familiarizarse con los múltiplos y los submúltiplos. ¿Estamos claros? Bien. Vamos a continuar entonces con la clase. Vamos ahora, entonces, a ver otra herramienta que es el factor de conversión. Los factores de conversión son herramientas, ¿no?, que me van a permitir a mí convertir una unidad en otra. Siempre voy a tener un dato y voy a tener lo que quiero y lo que tengo. En otras palabras, voy a cancelar las unidades para llevarla a la unidad que quiero, ¿no? Por ejemplo, se quiere convertir 25, no está, vamos a ponerlo. 25 nanómetros a gigámetros, ¿no? Entonces voy a utilizar un factor de conversión, perdón, 2,5 nanómetros. Nanómetros. ¿Listo? Nanómetros. Y lo quiero convertir a gigámetros. Entonces, factor de conversión, que me anule estos nanómetros y que me lleve a gigámetro, pero no conozco la equivalencia entre nanómetro y gigámetro, pero sí con metro. Entonces yo tengo, ¿no? Un nano es 10 a la menos 9, como tengo en cuenta esto que está acá. Perdón. Un nano, 10 a la menos 9 metros. ¿Ven? Ya estoy en metros, pero quiero gigámetros. Y yo recuerdo que gigámetros es 10 a la 9. Entonces, eso es lo que tengo que hacer. Una vez que tengo la equivalencia, ya estoy ahí, lo único que me va a servir ahora es para cancelar, ¿cierto? Cancelo nanómetro con nanómetro, pero estoy en metro, y yo no quiero metro, yo quiero gigámetro, otro factor de conversión, que me anule metro y que me lleve a gigámetro. ¿Ven? Equivalencia, un giga, ¿cierto? Un giga o giga, ¿a cuánto era? Era igual a 10 a la 9 metros. Entonces ya se me cancela metro con metro. ¿Y qué me queda? Gigámetro, ¿cierto? Manejo bien los factores. Si este 9 del denominador es positivo, ¿cierto? Pasa como negativo. Con este menos 9 sería 18, menos 18. 2,5 por 10 a la menos 18. ¿Qué cosa? Gigámetros. ¿Estamos claros? Eso es utilizar el factor de conversión. Vamos a utilizarlo a lo largo de, sí, de la primera parte del curso, ¿no? Vamos a utilizar siempre, vamos a tener que resolver un factor de conversión en los ejercicios, así que mucha práctica. Bueno, la notación científica es otra herramienta, ¿no? Es expresar un número en factor en base 10, ¿no? Donde n toma valores desde 1 hasta 9, ¿listo? Esta n mayúscula, la voy a resaltar acá. N puede tomar valores desde 1, 2, 3, 4, o decimales, 1.1, 1.9, 2.8, 2.7, etcétera, 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 hasta llegar a 9. Inclusive 9.999, pero no llegar a 10, ¿no? Entonces, n toma estos valores. Y n minúscula es el exponente que puede ser positivo o negativo, ¿no? Entonces, ¿cuándo es positivo? ¿Cuándo es negativo? Tengo dos formas de analizar esto, ¿no? Si yo he desplazado el punto decimal hacia la derecha, ¿cierto? Para darle la notación, ¿no? Entonces, esto va a ser
negativo. Y si yo he desplazado hacia la izquierda, esto va a ser positivo. De repente en el examen estoy muy tenso, no, tensa, y no me acuerdo. Entonces miro el número macroscópicamente, digamos. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, yo tengo acá 5.600. 5.600 es un número mayor que la unidad. Es un número grande. Entonces, yo voy a, el punto decimal imaginario está acá, yo voy a desplazar, ¿cuántos ceros? Voy a desplazar 1, 2, si yo lo dejo aquí, sería 56, este n. Pasa del valor de n, ¿ven? Entonces no puedo dejarlo ahí, tengo que llevarlo hasta 5.6. Si yo sigo retrocediendo, sería 0.56, también pasa del valor de n. Entonces, lo correcto es poner 5,6, ¿no? 5,6. ¿Cuántos dígitos he desplazado? 1, 2, 3. Entonces, 3. Ahora viene la pregunta, ¿positivo o negativo? Bueno, yo no me acordé, esto que el otro. Ya, pero viste el número que es grande, entonces es positivo. O si no, esto, pues, ¿no? Esto que está acá, ¿no? Lo contrario ocurre con un número pequeño, por ejemplo, ¿no? Entonces, para darle notación científica a este número, yo tengo que desplazarlo para darle la forma de n mayúscula. Y entonces este decimal, ¿cierto? Tengo que desplazarlo hasta aquí, ¿cierto? Entonces, ¿cuántos dígitos he desplazado para llevarlo ahí? Entonces, 3, 5,6 por 10. Pero ha sido, será el exponente, ¿será positivo o negativo? Entonces, o recuerdo esto, lo he desplazado hacia la derecha, o recuerdo que veo el número macroscópicamente y veo que es menor que la unidad. Ah, entonces esto es negativo, ¿no? Entonces, el manejo de la notación científica, jóvenes, es responsabilidad de ustedes, ¿no? Practicar. Con un ejemplo se los voy a decir. A ver, retomo el ejemplo. Desde la ciudad A hasta la ciudad B, digamos, hay, ¿cuánto le ponemos acá? 50, a ver, 50 diámetros. Expréselo en la magnitud básica y fundamental, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Yo digo, 50 diámetros es 50, el prefijo ya, si yo no sé cuánto es el prefijo ya en ese momento, tengo que cambiar de pregunta. No puedo hacer esa pregunta. Paso esa pregunta. ¿Por qué? Porque no sé la equivalencia. Mucho ojo. Las equivalencias no se las van a dar. Del sistema internacional, los prefijos en el sistema internacional no les van a dar la equivalencia. Ustedes lo tienen que saber. Entonces, yo sé que el prefijo ya es 10 a la 9. Entonces, 50 por 10 a la 9 metros. Eso es los 50 diámetros, expresados en su magnitud básica y fundamental. Pero no está en notación científica correcta, porque 50 pasa de este rango de n mayúscula. Para yo darle notación científica correcta, tengo que desplazar, ¿cierto? Desplazar hacia la izquierda. Es decir, aumenta en una unidad este exponente. Entonces, lo correcto en notación científica será 5, era por 10 a la 1, con este 9, 5 por 10 a la 10 metros. Eso es la respuesta correcta. ¿Se dan cuenta? Entonces, de eso se trata los ejercicios, ¿no? La notación científica, ¿no? Entonces, vamos avanzando. Bien, estamos entonces, vamos ahora a ver la temperatura. Es otra magnitud básica, la temperatura, ¿cierto? Las escalas en temperatura, las más utilizadas, son el Celsius, el Fahrenheit, ¿cierto? Pero esas son relativas. En cambio, las absolutas son el Kelvin, el Rankine, ¿no? ¿Por qué relativas? ¿Por qué absolutas? Porque, dicho en términos sencillos, las absolutas no tienen valores más allá del 0. En cambio, las relativas sí, tienen valor de 0 y continúan, ¿no? Bien, para el Fahrenheit, su unidad en escala absoluta es el Rankine. Y para el Celsius es el Kelvin. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos, por ejemplo, que queremos saber las equivalencias, tenemos entre unidades de escala, tenemos que tener 2 puntos en común.
2 puntos. ¿Y cuáles son esos 2 puntos? El punto de ebullición del agua y el punto de congelación, el punto de ebullición, de congelación y el punto de ebullición del agua, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, si ponemos un termómetro en el punto de congelación del agua, me va a marcar 0, ¿no? En cambio, si pongo el termómetro en escala Fahrenheit, me va a marcar 32. Cuando hierve el agua, ¿no? El agua pura, entonces va a marcarme 100, si lo mido con el termómetro que está en unidades Celsius. Y me va a marcar 212 si está en unidades Fahrenheit. Entonces, analicemos primero en Celsius. De 0 a 100, ¿cuántas divisiones han habido? 100. 100 divisiones, ¿no? En ese mismo tramo, ¿no? Desde el punto de congelación a la ebullición, ¿no? ¿Cuántas graduaciones, cuántas divisiones hay en la escala Fahrenheit? 180. Casi el doble. Casi el doble. Entonces, casi, un poquito menos del doble, ¿no? Un poquito menos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, 50 Celsius, en Fahrenheit va a ser más o menos casi 100, poquito menos. ¿Se dan cuenta? Esa es la relación que debemos tener presente, ¿no? Cuando se quiere expresar en Kelvin, a estos Celsius se le suma 273, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un cuerpo a una temperatura de 50 Celsius. ¿Listo? Si yo quiero expresar esa misma temperatura en escala Kelvin, tengo que sumarle 273. Entonces, ¿cuánto será ahora? 50 más 273, esa misma temperatura en Kelvin será 323. Porque le he sumado 273. Para pasar de Celsius a Kelvin, a toda temperatura de Celsius le tengo que sumar, sea positiva o negativa. Si yo tengo menos 10 Celsius y quiero expresarlo en Kelvin, tengo que sumarle más 273. ¿Y cuánto me saldrá? 263 Kelvin. ¿Estamos claros? Entonces, en el lapso de 273, que es el punto de congelación del agua, ¿por qué? Porque a 0 le sumo 273, ¿no? Y cuando hierve el agua, 100 Celsius, le sumo 273, me sale 373. Veo que las divisiones son 100 también. Eso me permite decir que los cambios, las variaciones en Celsius y en Kelvin es la misma. Me explico. Si de 50 yo caliento el cuerpo y ahora está pasando a 70 Celsius, yo quiero saber cuánto es ese delta, el cambio de temperatura que ha habido en Celsius. Entonces diré, el mayor ha sido 70 o final, menos el inicial que era 50. Entonces el delta es 20. En Celsius el delta es 20. ¿Estamos claros? Pero me preguntan, no en Celsius, sino me dicen en Kelvin. ¿Cuánto es el delta en Kelvin? Entonces, por construcción de la escala, automáticamente digo que es lo mismo, 20, sin hacer ningún cálculo. Por la construcción de la escala. Tiene 100 divisiones Celsius, tiene 100 divisiones Kelvin. Si yo no me acuerdo de ese detalle, puedo irme por el camino largo. Llego a la respuesta también. A ver, 50 para convertirlo en Kelvin, 323. 70 para convertirlo en Kelvin, 70 más 273, ¿cuánto sería? 343. ¿Cierto? Convertido a Kelvin sería 343. Ya lo tengo a los dos en Kelvin, a 70 y a 50. Hago el delta. Delta en Kelvin será el mayor, que es 343, menos el menor, que es 323. ¿Cuánto me sale esto? El delta en Kelvin me sale 20, pero me he demorado más, porque los he convertido a Kelvin previamente. Entonces, la ventaja y la moraleja de este asunto es que cuando me pidan Celsius y Kelvin es lo mismo, ¿no? Un delta en Celsius es un delta en Kelvin. 20 delta en Celsius es 20 delta en Kelvin, ¿no? Igual relación vamos a sacar con los Fahrenheit, ¿no? Pero ya no serán de la misma construcción, sino, por ejemplo, si yo tengo 50 Celsius en Fahrenheit,
ya no empieza en 32. Entonces tengo que tener una relación y decir, ¿no? Celsius es a 100, porque hay 100 divisiones, lo hemos visto, lo hemos analizado, como los grados Fahrenheit, ¿es a cuántas divisiones? A 180. Podemos simplificar, mitad de 10, 5. Entonces, Celsius es a 5, como Fahrenheit, menos 32, porque no empezó en 0, empezó en 32, es a 9. Entonces, con esta expresión yo puedo calcular, cambiar de Celsius a Fahrenheit o de Fahrenheit a Celsius. Por ejemplo, en este caso, ¿no? Yo quería cambiar 50 Celsius a Fahrenheit. Entonces aplico esta expresión. Despejo, ¿no? Fahrenheit será igual a ¿qué? Fahrenheit será igual a ¿qué? A Celsius, a los grados Celsius. ¿Cuántos son los grados Celsius? 50. 50. ¿Positivo o negativo? Conservo el signo positivo, ahí en el dato es positivo. Fahrenheit ya 50, ¿no? 50 Celsius, 50 a 5, 50 es a 5, estoy aplicando esta fórmula, 50 es a 5, ¿cierto? Y a eso le tendré que tomar, multiplicarlo por 9, ¿cierto? Porque este 9 está multiplicando a esos Celsius. Y a eso le tendré que sumar 32. Ejecuto entonces y tengo los grados Fahrenheit, ¿no? En este caso, 50 entre 5 sería 10 por 9, 90. 90 más 3, 122 en Fahrenheit. ¿Ven? Entonces, ahí tenemos, ¿ven? Los 50 Celsius es 122 Fahrenheit. Entonces, tenemos que tener las equivalencias así, a flor de piel, detalladas, ¿no? O sea, tener en nuestro cuaderno de apuntes esa relación, ¿no? Entonces, recordando, hay dos puntos de referencia, el de ebullición y el de fusión o congelación. Se sacan las divisiones para cada escala. Celsius, para Celsius es 100, para Fahrenheit es 180, para Kelvin es 100 y para Rankine también es 180, ¿no? Porque el punto de congelación del agua es 492. Entonces, se establece, antes de establecer las relaciones numéricas, veamos que, por ejemplo, ¿no? En Celsius, menos 273 está en Celsius. Si yo le sumo 273, ¿qué me da? Me da el cero absoluto, el cero en Kelvin. Todavía no se ha llegado a esa temperatura, ¿no? Cada vez el hombre trata de acercarse a esta temperatura del cero absoluto, pero no se ha llegado, ¿no? Igual sucede con el Rankine, ¿no? Entonces, repito, ¿no? En Celsius podemos encontrar hasta menos, ¿no? 0, menos 1, menos 10, menos 50, menos 100, menos 200, menos 273. A menos 273 le sumo más 273, ¿cuánto me saldría? 0, ¿no? 0 sería en Kelvin. Bien, entonces el cero absoluto, ¿no? Todavía no se ha llegado a esa cantidad. Aquí quiero hacer una especie de relación del asunto, ¿no? O sea, fijación del asunto. Cuando decíamos 100 Celsius, el punto de ebullición del agua era, si en el termómetro, ¿se acuerdan? 212 Fahrenheit, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos las escalas, ¿no? A 100 Celsius, ¿cierto? Sería 373, porque le hemos sumado 273, ¿cierto? Y en Fahrenheit sería 212. Por ejemplo, otra temperatura, ¿no? En un día caluroso, por ejemplo, tenemos 30 Celsius, ahora que hemos estado en el verano. ¿Habremos llegado a 30 Celsius? Probablemente en Piura, en Iquitos, ¿no? Ya, 30 Celsius. Si yo lo expreso en Fahrenheit, ¿no? Yo haría la conversión y me saldría 86 Fahrenheit. Pero rápidamente, si yo quiero expresarlo en unidades absolutas Kelvin, le tengo que sumar 273 y me saldrá 303 Kelvin. Cuando hicimos el punto de congelación del agua, hicimos la referencia, ¿cierto? O punto de fusión, salía 0 Celsius, ¿cierto? Que equivalía a 32 Fahrenheit. Y en unidades absolutas, 273 Kelvin. ¿Qué pasa en un día muy frío? Obviamente nosotros no llegamos a menos 35, pero digamos en el Siberia, menos 35 Celsius.
Le sumamos 273 y ya tenemos en Kelvin 238. Convertimos mediante escala, Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9, y despejamos Fahrenheit y nos va a salir 31. Les decía que no se ha llegado al cero absoluto, ¿no? Al cero absoluto. Sin embargo, cada vez la tendencia es llegar. Por ejemplo, tenemos una sustancia que es el nitrógeno líquido, ¿no? Que tiene un punto de congelación, miren, de menos 196, el nitrógeno líquido, ¿no? Menos 196, ¿no? Se está acercando al menos 273, ¿no? Todavía falta. Exactamente 273.15. Nosotros lo trabajamos con 273. Por eso es que esta propiedad que tiene el nitrógeno, ¿cierto? Líquido, ¿no? De gas pasa a líquido a esa temperatura, es que ha dado lugar a la criogenia, ¿no? Ustedes seguramente han escuchado de que se conservan los tejidos, se conservan los óvulos, ¿cierto? O se conservan piezas, ¿no? Eh, eh, biológicas, ¿no? Cuando se tiene un tanque con nitrógeno líquido, ¿no? Entonces ahí se almacena, ¿no? A esta temperatura, ¿no? No ocurre ya ningún cambio, ¿no? La ciencia de la criogenia, ¿no? Bien. Entonces, la relación de escalas, por favor, bien clara, ¿no? Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9. Y como una extrapolación, Kelvin menos 273 es a 5 cuando quiero, por ejemplo, tengo Fahrenheit y Kelvin y quiero directamente, puedo utilizar esta. O tengo Celsius y quiero Kelvin, pero mucho más fácil, se cancela 5 con 5 y bueno, voy a tener que Kelvin, para ayer Kelvin, a Celsius le sumo 273, lo que hemos estado haciendo mentalmente, ¿no? O de repente quiero relacionar Celsius con la escala Rankine, entonces digo Celsius es a 5, como Rankine menos 492 es a 9, y despejo Rankine, ¿no? Si esa es la incógnita, o Celsius, ¿no? Son escalas numéricas que tenemos, la relación de escalas. Y por último, podríamos tenerla como conversión así mucho más rápido, ¿no? O sea, si yo quiero Fahrenheit, a Celsius lo multiplico por 1,8 y le sumo 32. O si no, lo pongo como quebrado, como hemos desarrollado, ¿no? Igual. ¿Por qué? Porque 9 entre 5 me va a salir 1,8. Y a eso le sumo 32, ¿no? Igual tengo para ranking, ¿no? A Fahrenheit le sumo 460 y voy a tener expresado los Fahrenheit en su unidad absoluta. ¿Listo? Bien. Si nosotros comparamos los delta, los cambios, vamos a tener, ya este cambio ya nos es familiar. Un delta en Celsius es un delta en Kelvin, ¿no? 20 delta en Celsius es 20 delta en Kelvin. Pero en Fahrenheit es 1,8, ¿no? Ejemplo, vamos a hacerlo con un ejemplo numérico muy rápido. ¿Se acuerdan que hicimos que de 20 Celsius pasábamos a 50 Celsius? Ya vamos a ver la siguiente semana porque gana calor, por eso la temperatura final es mayor que la inicial, ¿no? Esta temperatura final es mayor y esta temperatura inicial es menor. Entonces aquí hay calor ganado. La próxima semana incidimos más en esto. Ahora quiero las conversiones. Entonces expresábamos en delta y decíamos, el delta en Celsius es 50 menos 20, ¿cierto? Mayor menos menor. Pero ojo, están en las mismas unidades. Yo no puedo poner Kelvin, uno está en Kelvin, el otro está en Fahrenheit y hallar deltas. No, tienen que estar en las mismas unidades. Si es delta en Celsius, esto tiene que estar en Celsius y esto tiene que estar en Celsius. Si es en Kelvin, tienen que estar en Kelvin las dos. Si es en Fahrenheit, tienen que estar en Fahrenheit las dos. Entonces, este delta en Celsius me está saliendo 30, ¿cierto? Delta en Celsius me sale 30. Entonces, pero me piden expresarlo en Kelvin. Inmediatamente en Kelvin es el mismo número, 30. Pero también me piden en Fahrenheit. Ahí sí ya no es lo mismo. Ahí tengo que aplicar esto que está aquí, ¿no? Esto. Entonces decir, sabemos que, voy a escribirlo acá, sabemos que un delta en Celsius equivale a 1,8 delta en Fahrenheit. Por dato del problema, si yo tengo 30 delta en Celsius,
¿A cuántos delta en Fahrenheit equivale? Y eso me va a salir a 54. O sea, el delta en Fahrenheit es 54, ¿no? Delta en Fahrenheit. ¿Estamos claros? Igual lo hubiese hecho si lo hubiese trabajado en Kelvin, ¿no? Entonces me dice, el delta en Kelvin le ha salido 30, ya, pero no quiero el dato delta en Kelvin, lo quiero en Fahrenheit. Delta en Fahrenheit, igual aplico. Sabemos que un delta en Kelvin es 1,8 delta en Fahrenheit. 30 delta en Kelvin, ¿cuánto saldrá? 54 delta en Fahrenheit. ¿Estamos claros? Entonces miren cómo es la aplicación, ¿no? La aplicación directa. Seguimos avanzando entonces. Bueno, acá, ¿qué tienen? Un ejercicio, ¿no? Como para entretenerse, ¿no? Rápidamente, entonces, ¿qué cosa es lo que nos están pidiendo? ¿Qué dato tenemos? A ver, dice que la temperatura, a ver, vamos a poner en modo presentación pantalla, si no, no puedo utilizar el lápiz. Acá. Entonces, por ejemplo, me dice, la temperatura lunar varía entre menos 299 en el día. Entonces podríamos poner temperatura, temperatura en el día. ¿Cuánto es? Menos 299 Fahrenheit. Y la temperatura de noche me dice que es 214 Celsius. Al respecto, determine la variación en SI. Si me dicen variación en SI, ¿en qué me están pidiendo? En Kelvin, ¿no? Porque en el sistema internacional la temperatura se expresa. Entonces, esto es lo que me están pidiendo. ¿Qué debo hacer entonces? Convertir. ¿En qué lo convierto? En lo que me es familiar, en Celsius. Este ya está convertido. Este ya está solamente esto lo convierto a Celsius. ¿Qué voy a aplicar? Celsius es a 5, como Fahrenheit menos 32 es a 9, ¿no? ¿Se acuerdan de la formulita? No lo hago con 1,8 más. También el que quiere lo hace. Ya es su puño, es su forma de resolver. Es lo que le va a dar seguridad en el examen. Yo en el examen resolvería así. Entonces, ¿qué despejo? Celsius. Entonces, despejando Celsius será igual a ¿qué? A 5 novenos, ¿cierto? Del dato que me den en Fahrenheit. ¿Cuánto me han dado en Fahrenheit? Menos 299. Con signo, ¿eh? Mantengo el signo. Y a eso dice que le debo sumar, le debo restar 32. Ejecuto todo esto en Celsius. ¿Y cuánto me va a salir eso? ¿No? Digamos, me sale menos 183. Cuando usted lo ejecute, les va a salir el valor, ¿no? Menos 183. Menos 183. Exactamente, si ponemos ahí, ¿no? 183.8. Listo. Ya lo tengo en Celsius, la temperatura de día. Y ya tengo la temperatura que estaba en Celsius de noche. Me están pidiendo el delta. Lo hallo en Celsius primero. Delta en Celsius será, ¿cierto? La temperatura de noche es 214, no es menos, sino 214. Entonces, 214 menos 183.8. ¿Por qué estoy poniendo esto? Porque yo tengo grabado, ¿no? Que delta, para hallar delta, va a ser valor mayor menos valor menor. Entonces, si yo tengo valor mayor menos valor menor, ¿quién es el mayor entre estos dos? 214. ¿Quién es el menor? El negativo, menos 183. Entonces, ejecuto esto y ¿cuánto me sale? Bueno, eso me va a salir 397.8. Este trabajito debieron haberlo hecho ustedes. Sin embargo, ya lo estamos haciendo, pero me ha salido en Celsius y me pedían en Kelvin. Es lo mismo, no te preocupes, numéricamente es lo mismo. Delta en Kelvin. ¿Por qué? Porque lo he trabajado en Celsius. Delta en Kelvin. Y esa sería la respuesta. ¿Listo? Espero que se haya entendido y se haya entendido que ustedes tienen que practicar, buscar ejercicios y practicar. ¿Listo? Bien. Entonces, ahí tenemos. Vamos avanzando. Vamos a ver ahora
el volumen, ¿no? En el sistema internacional ya hemos dicho que es el metro cúbico, pero hay equivalencias. Estas equivalencias tenemos que tenerlas presentes, ¿no? Un metro cúbico, ¿no? Es, ¿no? Entonces, yo tengo otras equivalencias, digamos, ¿no? Que son las, o sea, las que debo tener, las que yo trabajo. Entonces, lo puedo sacar de un cubo, la arista de un cubo, elevarlo al cubo, me va a quitar tiempo. De frente pongo la equivalencia. Entonces, la equivalencia para mí, 1 litro es igual a 1 decímetro cúbico. ¿Listo? 1 litro también sabemos que es 1000 mililitros. 1000 mililitros. Mililitros y centímetro cúbico es lo mismo, es igual a 1000 centímetros cúbicos, o 10 al cubo centímetros cúbicos, también puedo poner así, son lo mismo. Y en metros cúbicos será 10 a la menos 3 metros cúbicos. Esta equivalencia la manejo, o cualquiera que ustedes quieran manejarla, pero ténganla presente. De tal forma que si, por ejemplo, el ejercicio me dice, ¿no? Me salió, por ejemplo, 5 mililitros, pero me dicen, ese volumen que le ha salido, expréselo en unidades SI. Entonces, en buen lenguaje me está diciendo, expréselo en metros cúbicos. No lo deje así como mililitros. Entonces, tengo que usar factor de conversión. Mililitros y un factor de conversión que me anule mililitros y me lleve a metros cúbicos. Yo puedo irme por un camino largo, decir que mililitros es centímetros, centímetros elevarlo al cubo y decir centímetro cúbico, ¿no? Y después metro cúbico, equivalencia. Pero tengo acá la equivalencia directa, ¿no? 1 mililitro es 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Qué es lo que voy a poner acá? ¿Para qué? Esté dentro de mi manejo, ¿no? ¿No? Eso es, ¿no? 1 mililitro es 10 a la menos 6. Salí de acá, ¿no? 1 mililitro es 10 a la menos 6 metros cúbicos. Y ya lo tengo, ¿no? Entonces, ¿cuánto me sale esto? Mililitros se cancela con mililitros y es 5 por 10 a la menos 6 metros cúbicos. Sí, pero en el ejercicio no era 5 mililitros, era 50 mililitros. Igual, trabaja. 50 mililitros es 50 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, directo. Le das notación científica correcta y será 5 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Esa es lo que les digo, ¿no? La velocidad se va ganando con los ejercicios. ¿Listo? Entonces ustedes van practicando y van aplicando sus equivalencias. ¿Listo? Y hemos hecho volumen. Vámonos ahora a un ejercicio. Ahí lo tienen, ¿ven? A ver, ¿a qué me pide? 30 mililitros, dice, ¿no? La sangre expresada. 30 mililitros, mentalmente. En metros cúbicos será 30 por 10 a la menos 6. ¿Le dan notación científica correcta? 3 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. ¿Ven cómo ya desarrollé una velocidad? Para convertirla en litros, bueno, hago factor de conversión, pues, ¿no? Entonces, no se los voy a desarrollar, sino ustedes lo van a hacer, ¿eh? Entonces, rápidamente convierten, ¿no? Presión, ¿no? Es otra magnitud derivada, ya hemos dicho fuerza sobre área, ¿no? Entonces tenemos las equivalencias, ¿no? Una atmósfera es 1,03 por 10 a la quinta pascal. Ese es en el sistema internacional. Una atmósfera también es 760. De tal forma que en el ejercicio, por ejemplo, yo puedo tener que la presión, después de haber hecho mis cálculos y planteado mi solución, me sale la presión, me sale, por ejemplo, no sé, 2 atmósferas. Y ahí me dice, pero exprese esa presión en unidades SI. Entonces, ¿en qué lo debo expresar? En Pascal. No lo puedo dejar en atmósferas. Entonces, tengo que utilizar mi factor de conversión. 2 atmósferas es el dato. Factor de conversión que me anule atmósfera y que me lleve a Pascal. ¿Hay equivalencia directa? Sí. Manejo la equivalencia. ¿Qué me dice la equivalencia? Que una atmósfera es 1,013 por 10 a la quinta Pascal. Entonces se me cancela atmósfera con atmósfera. ¿Y cuánto me sale esto? 2 por 1,03, digamos 2,026
por 10 a la quinta pascal. Sí, pero en el ejercicio no estaban tantos cifras decimales. Habían solamente dos, redondeo, 2,03. ¿Por qué lo redondeo a 3? Porque este que voy a anular pasa de 5. Cuando es 5 o más de 5, el anterior se redondea al inmediato superior. 2,03 por 10 a la quinta pascal. No, pero en las alternativas estaba redondeado sin decimales. Aquí es 0. Entonces simplemente le pongo 2 por 10 a la quinta pascal, ¿no? Redondeado. ¿Listo? Entonces, yo a todas ellas le sumaría el de los ingleses, ¿no? ¿No? Que es 14, una atmósfera también es 14,7 libra fuerza por pulgada cuadrada. A pesar de que vamos a usar el sistema internacional, sin embargo, atmósfera no es en el sistema internacional y se utiliza, ¿no? Libra fuerza por pulgada cuadrada, ¿no? ¿Qué tiene sus siglas 14,7 PSI? ¿No? Entonces, ¿no? Para que no nos ocurra, pues, lo de la nave espacial que conté, ¿no? Listo. Seguimos avanzando. Entonces, hemos visto presión, ¿no? Hemos visto ya cómo se deriva. Y entonces acá tienen, ¿ven? Entonces van a convertir, ¿no? Siempre que quieran convertir algo, yo no voy a desarrollar este ejercicio, pero por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, a ver, 8 kilojoules. 8 kilojoules. Y yo lo quiero convertir a joules, no a kilojoules, no lo dejo en joules, en kilojoules. Entonces, ¿qué hago? Factor de conversión. Que me anule kilojoules y que me lleve a joules. Equivalencia, un kilo es 10 al cubo joules. Pude haberlo trabajado con kilomol, kilómetro, con cualquiera. Un kilo es 10 al cubo. Ahora sí se cancela kilojoules con kilojoules y me está quedando que sería 8 por 10 al cubo joules, ¿no? Que lo tengo en su magnitud básica y fundamental. No lo tengo con el prefijo, ¿no? Hice la conversión. Igual tienen que saber mega, ¿no? Mega es 10 a la sexta, entonces convertir, ¿no? Bien. Entonces, mucho ojo con eso. Convertir. Bien, sigamos avanzando entonces. Vamos ahora a hablar de densidad, ¿no? Hemos dicho que relaciona masa a volumen y que puede tener diferentes unidades, pero que en el sistema internacional es kilogramo por metro cúbico, ¿no? En el sistema internacional es kilogramos por metro cúbico. Y aquí les voy a dar, digamos, no es un truquito, es una aplicación directa, rápida. Por ejemplo, si yo tengo 8 gramos por mililitro, numéricamente también es igual a 8 kilogramos por litro. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque para convertir gramos a kilogramos, lo multipliqué por 10 a la menos 3. Para convertir mililitros a litros, también lo multipliqué por 10 a la menos 3. 10 a la menos 3 arriba con 10 a la menos 3 se cancelan. Me queda numéricamente lo mismo. Ya no es lo mismo kilogramo por metro cúbico. Ya no lo es, ¿no? Ya no. Ahí sí tengo que hacer la conversión. Aquí lo importante es entender qué cosa es la densidad. Por ejemplo, si me dice, este cuerpo tiene una densidad de 8 gramos por mililitro, pretendo que esa es su densidad, lo que debo interpretar es que 1 mililitro de este cuerpo, ¿no? Tiene una masa de 8 gramos. O dicho al revés, 8 gramos de este cuerpo, 8 gramos, ocupa un volumen de 1 mililitro. O también puedo decir, 8 kilogramos de este cuerpo ocupa un volumen de 1 litro. Entonces, esa es la aplicación del dato de densidad. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, ¿no? Densidad, masa sobre volumen. Entonces, hay muchas situaciones para resolver estos ejercicios, ¿no? Por ejemplo, yo sé que densidad es masa sobre volumen, pero no conozco el volumen de este cuerpo, este metal. Entonces, aplico el principio de Arquímedes, ¿no? Que me dice que cuando este cuerpo lo sumerja en este recipiente, el volumen inicial de agua va a subir, ¿no? Va a desplazar un volumen de agua. Y esa variación de volumen va a corresponder al volumen del cuerpo. Por ejemplo, acá
a simple vista, nada más viendo la figurita. De 20 sube a 30, ¿cierto? ¿Lo ven? Inicialmente era 20, pero ahora con el cuerpo sumergido sube a 30. Entonces, ¿cuánto es el volumen de ese cuerpo? La variación. ¿Y cuánto es la variación? 30 menos 20, 10. Pero ojo, los dos están en mililitros. Para hacer los delta, siempre tienen que estar en la misma unidad. Mililitros o centímetros cúbicos es lo mismo, ¿no? Entonces ya tengo que el volumen de ese cuerpo es 10 mililitros o 10 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, como ya tengo el volumen y me están dando la masa, fácilmente puedo hallar la densidad de ese cuerpo, ¿no? ¿Estamos claros? Son cuerpos irregulares, ¿no? O sea, para yo saber el volumen de ese cuerpo, tengo que aplicar el principio de Arquímedes. Acá tenemos la densidad de algunas sustancias. En sólidos, lo correcto es expresarlo en gramos por centímetro cúbico, ¿no? Por ejemplo, tenemos la densidad del oro, 19,3 gramos por centímetro cúbico. Quiere decir que 19,3 gramos de oro ocupan un volumen de 1 centímetro cúbico, ¿no? Igual el cobre. 8,92 gramos de cobre ocupan un volumen de 1 centímetro cúbico. Si yo digo gramos por mililitro, no estaría incorrecto, ¿no? 8,92 gramos de cobre ocupan un volumen de 1 mililitro. ¿Por qué? Porque mililitro y centímetro cúbico es lo mismo. Sin embargo, para sólidos se prefiere expresarlo por centímetro cúbico, para líquidos por mililitro. Por ejemplo, la densidad del mercurio, ¿no? 13,6 gramos por mililitro, ¿no? Es un metal líquido. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo interpreto? Que 13,6 gramos de mercurio ocupan un volumen de 1 mililitro. O también puedo decir 13,6 kilogramos de mercurio ocupan un volumen de 1 litro, ¿no? ¿No? Los gases tienen una densidad muy pequeñita, por eso que se expresan en gramos por litro, porque si lo expresamos en gramos por mililitro saldría 0,00129 gramos por mililitro, ¿no? Más difícil de manejar, se manejan con números así, expresando gramos por litro. Aquí quiero hacer un resumen del asunto, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a tener diferentes, como dice el dicho, ¿no? Muchos caminos conducen a Roma. Roma es la respuesta. Todos debemos llegar a esa respuesta. Algunos razonarán de una forma, otros de otra forma. Esa es la característica, el puño. Esa es la dedicación que le ha puesto el alumno semana a semana. Tiene su forma de resolver. Y el momento del examen, esa es la forma que va a aplicar, ¿no? Eso es lo que le digo, la práctica, ¿no? Por ejemplo, esta es otra forma de resolver, o sea, ustedes lo van a resolver de otra forma, ¿no? Por ejemplo, medimos la masa de un objeto, ¿no? Y su volumen. Y una simple división sabemos que nos da una densidad, ya lo acabamos de estudiar. Una vez que conocemos esa densidad de ese cuerpo, ¿cierto? Podemos, si ya tenemos la densidad, podemos saber la masa, el volumen, etcétera, ¿no? Porque es un dato ya. Por ejemplo, un cubo de osmio, y para la próxima, como van a utilizar su tabla periódica, quiero que me digan qué cosa es el osmio. ¿Estamos claros? Yo me voy a acordar y les voy a preguntar, ¿qué cosa es el osmio? ¿No? Metal, no metal, está en la tabla periódica, no está. Sí la van a encontrar en la tabla periódica. Entonces dice, un cubo de osmio de 1000 centímetros, de 1000 centímetros de arista pesa 22,5 gramos. La densidad del osmio es el más denso de todos los elementos, más que el oro, miren, 22,59 gramos por centímetro cúbico. Me están preguntando cuál será la masa de otro cubo de osmio que tiene una arista de 1,25 pulgadas, ¿no? Entonces me dicen dato, por si no lo recuerda, o me lo dan como dato, no tengo por qué memorizar, que una pulgada, en inglés, una pulgada es 2,54 centímetros. Entonces, para resolver este problema, podemos utilizar la relación. O sea, puedo hacerlo de diferentes maneras, ¿cierto? Pero acá hay una manera diferente. Ustedes lo comprueban por la manera que ustedes quieran, ¿no? La pulgada del osmio lo convierten a centímetros, ¿no? A centímetros. Una vez que lo tienen a centímetros, ¿cierto? Esa es la arista, lo elevan al cubo y ya tienen centímetros cúbicos. Como ya tienen centímetros cúbicos, ahora lo relacionan a la masa de osmio. Es lo que se va a hacer, ¿ves? Entonces, ¿cuántos gramos de osmio? Es lo que me están preguntando. No se sabe cuántos gramos de osmio. Pero la pulgada, la arista sí se sabe, 1,25, ¿cierto? Y me dicen como dato,
Una pulgada es 2,54 centímetros. Entonces, utilizo bien mi factor de conversión. Una pulgada es 2,54 centímetros. No puedo poner una pulgada en el numerador y 2,54 centímetros en el denominador. No, se van a cancelar. Y acá un indicativo es que las unidades que quiero anular se cancelen. Una debe estar en el numerador y otra está en el denominador. Ya lo tengo en centímetros, lo elevo al cubo, ¿cierto? Elevándolo al cubo, después lo multiplico por la masa. ¿Qué masa era? 22,59 gramos, ¿no? Acá me estaba diciendo que la densidad, ¿cierto? Era 22,59 gramos por centímetro cúbico, ¿eh? 22,59 gramos por centímetro cúbico. Estoy aplicando el dato de la densidad. Entonces ahora centímetros cúbicos se va a cancelar con este centímetros cúbicos y voy a tener los gramos de osmio. Ustedes resuélvanlo por el camino que ustedes quieran. Van a llegar a ese resultado. Espero que practiquen. Espero que practiquen. Acá tenemos, por ejemplo, ¿no? La densidad del mercurio, sabíamos que es 13,5, aunque a 25, ¿no? Utilizamos 13,6. Es decir, me dan el dato de densidad, que siempre va a estar relacionado a un valor de temperatura, ¿no? Entonces, deseamos conocer el volumen en mililitros de 1 kilo de mercurio a 25 Celsius. Entonces, ¿cómo debemos proceder? Primero, ¿qué cosa es lo que me están dando? Los datos, ¿no? Siempre se razona empezando por los datos. 1 kilo de mercurio. ¿Qué densidad tiene? Tiene una densidad de 13,5 gramos por mililitros, ¿no? ¿Qué es lo que queremos hallar? ¿Qué cosa es lo que me están pidiendo? Me dice, halle, ¿qué cosa halle? ¿Qué es lo que quieren? El volumen en mililitros de ese kilo. Entonces, eso es lo que tenemos que hallar, ¿no? El volumen en mililitros de ese kilo, ¿no? O sea, los mililitros de mercurio, ¿no? De ese kilo de mercurio. Entonces, buscamos los factores, ¿no? Los kilogramos de mercurio lo convertimos a gramos de mercurio y los gramos de mercurio, utilizando la densidad, a mililitros de mercurio, ¿no? Ahí está, ¿ves? ¿Cuántos mililitros de mercurio? No sabemos, pero la masa que me han dado, el dato, el factor de conversión con el que voy a iniciar, 1 kilogramo. Convierto los kilogramos a gramos, ahí está el factor de conversión, ¿ves? Para que se anule kilogramo, 1 kilo, 1000 gramos. Y ahora, ¿qué me dice la densidad? La densidad me dice que 13,5 gramos están en 1 mililitro, pero si yo pongo 13,5 gramos en el numerador, se va, con este gramo me va a salir gramos al cuadrado, no se va a cancelar. Por eso mejor pongo 13,5 gramos con 1 mililitro, ¿no? Estoy utilizando la densidad, digamos, invertida, ¿no? Pero la equivalencia es la misma, porque el concepto me dice que 13,5 gramos de mercurio ocupan un volumen de 1 mililitro. Cancelo gramo con gramo y ejecuto y tengo los mililitros de mercurio. Sí, pero yo no quiero hacerlo así como factor, yo lo preferiría, utiliza el método que quieras, yo no te voy a decir algo así, la cosa es que lleguemos al mismo resultado. Otra persona de repente dirá, no, yo lo hago así, dado que me está diciendo 13,5 gramos por mililitro, automáticamente me está diciendo que es 13,5 kilogramos por litro. Entonces interpreto, 13,5 kilogramos de mercurio, su símbolo lo voy a poner así nada más, ocupa un volumen de 1 litro. Por dato del problema, me están preguntando, ¿cierto? 1 kilo de mercurio nada más, 1 kilo de mercurio, 1 kilogramo de mercurio, ¿cuántos litros será? Y salió el ejercicio. Salió el ejercicio. ¿Estamos? Vamos a ver los ejercicios de clase ahora sí. En la 1, ¿no? Ya no me da tiempo para hacerlo más al detalle, pero ya lo tienen ustedes ahí. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio 1, ¿no? Vamos a ver los métodos, ¿no? Después el método científico, los pasos, hay que reconocer, ¿no? Después, fuera de su laboratorio, Fleming, otro científico, regresó y comenzó a limpiar sus placas de vidrio donde cultivó cierto tipo de bacterias y encontró que una de las placas se había contaminado con moho y se veía que el área alrededor del moho estaba libre de crecimiento de bacterias, como un halo crecía, ¿no? Un halo, efectivamente, ¿no? El descubrimiento de Fleming era, ¿no? Si esta era la colonia de microbio, pero la placa había sido impregnada con un antibiótico, toda esta área no crecía, la había inhibido, estaba vacía, ¿no? Entonces, aquí ya seguía creciendo, pues obviamente, pero todo esto estaba, ¿por qué? Porque tenía el antibiótico, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que dice?
El área alrededor del moho estaba libre de crecimiento de bacterias. Analizando el caso, se planteó si se filtra cierto tipo de moho a las bacterias, estas podrían morir. Posteriormente preparó 2 grupos de placas, me está haciendo su experimento, ¿cierto? Y eso, si se filtra, está haciendo una explicación tentativa del asunto, ¿cierto? Ambos grupos se someterían exactamente a las mismas condiciones. Entonces, ¿qué nos pide acá? Nos pide especificar, ¿no? Los pasos del método científico. ¿Cuál sería lo primero? ¿Cuál sería la respuesta? Primero fue una observación, ¿cierto? Luego, ¿qué fue? Hipótesis. Claro, ¿no? Y la experimentación, ¿no? Entonces, yo tengo que tener el concepto, ¿no? ¿Qué cosa es hipótesis? Es la explicación tentativa. Acuérdense lo que hacía Fleming cuando pensaba que la leche podía conservarse, ¿no? Acuérdense ahora perdón, eso era Pasteur. Acuérdense lo que... Entonces, es la explicación tentativa. Y el experimento, si corrobora, ya me da lugar a la teoría, ¿no? Entonces, aquí tendríamos otra hipótesis, experimentación, ¿no? Todavía no... Bueno, si me pondría en teoría, corrobora la teoría, pues sería la teoría, ¿no? Y después sería ya el estadio superior, ¿no? Conjuntamente con la ley. Vamos acá a relacionar, ¿no? Por ejemplo, tiempo de proceso de la electrólisis del cloruro de sodio. ¿Qué cosa sería? ¿Quién estudiaría el tiempo del proceso? O sea, el tiempo que demora la electrólisis del cloruro de sodio. Relacionado a factores, ¿cierto? Entonces sería la fisicoquímica, ¿verdad? Morfina aislada de la planta, ¿no? Morfina aislada de esa planta del Papaver somniferum. Morfina. La morfina debe tener carbono, oxígeno, nitrógeno, porque no creo que sea litio, no creo que sea hierro, ¿no? La morfina es un alcaloide. Ah, entonces la orgánica. Los flavonoides son antioxidantes a nivel celular. Antioxidantes, o sea, que impiden la oxidación, el cambio. ¿Dónde está ocurriendo eso? A nivel un ser vivo. Ah, eso lo estudia la bioquímica, ¿cierto? Determinar plomo, cuantificar, identificar, qué sé yo, composición, identificar, plomo, ¿no? Eso es lo que usan, pues, lo de criminalística, ¿no? Hacen un hisopado de la mano, y si hay rastros de plomo, lo leen, ¿no? Con reacciones específicas, y pueden saber quién disparó, ¿no? Entonces, la química analítica, ¿cierto? Entonces, ¿estamos de acuerdo? La química analítica. ¿Pasamos? Pasamos. ¿Pasamos? Tercera pregunta. El 6 de agosto del 45, Estados Unidos envió un bombardero, ¿no? Este alcanzaba una velocidad máxima operativa de 574 kilómetros por hora. Ese día lanzó sobre Hiroshima una bomba que contenía 64 kilogramos de uranio enriquecido. Este explotó a una altitud de 600 metros sobre la ciudad japonesa. La energía destructora que se liberó fue de 6,69 por 10 a la 1 terajoules, ¿no? Tera, prefijo tera, ¿no? Alcanzando más de 1,5 por 10 a la 7 Celsius, ¿no? La condición similar al núcleo del Sol. Miren esa temperatura, ¿no? Ionizaba toda materia. Este evento acabó con la vida, obviamente no solamente acabó, sino duró por muchos meses y años, ¿no? Al respecto, ¿cuántas magnitudes básicas y derivadas se han mencionado respectivamente? Entonces, identifiquemos las básicas. A ver, ¿cuáles son las básicas? Comenzamos a ver, ¿no? Esta no es básica, es velocidad. Entonces le ponemos derivada, ¿le parece? Derivada. Una que contiene 64 kilogramos, esta sí es básica, ¿no? La masa, básica, básica. Explotó a una altitud de 600 metros, básica, la longitud básica, ¿no? La energía destructora que se liberó fue tanto joules, derivada, ¿no? Joules, derivada, ¿no? Derivada, igual que esta que está acá, derivada. Alcanzando, básica, ¿no? La temperatura es básica, ¿no? Está. Yo estoy identificando, ¿no? Y eso es lo único que me están pidiendo, no me están pidiendo convertir. Entonces ahí tenemos, ¿no? Magnitudes básicas, se ha mencionado masa, longitud, ¿no? Temperatura y tiempo. Y la derivadas, velocidad y energía. ¿Cuántas básicas? 4 y 2 derivadas. ¿Listo? Pasemos al ejercicio 4. La distancia entre dos átomos enlazados, entre la distancia 9:40. Longitud, me piden, se denomina longitud de la, claro,
¿cierto? Entonces, en la molécula de hidrógeno, la distancia entre el átomo de hidrógeno y el otro átomo de hidrógeno es 0,741 Armstrong. En el sulfuro de hidrógeno, la distancia entre hidrógeno y sulfuro es 0,133 nanómetros. Y en metano, la distancia entre carbono y hidrógeno es 109 picómetros. Indique la alternativa que contenga las moléculas cuya distancia de enlace, cuya longitud de enlace, ¿no? O sea, ordenarlas en forma ascendente. Primera premisa, primera cosa. Cuando yo quiera comparar algo, tienen que estar en las mismas unidades. Yo no puedo comparar, pues, papa con camote con choclo. Y aquí me están dando Armstrong, nanómetros, picómetros. Entonces, o todo lo llevo a metros, por ejemplo, ¿no? Porque todos tienen que pasar por metros y comparo con metros. ¿Estamos claros? Entonces necesito factor de conversión, ¿no? Recordar, o me dan como dato que un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. ¿No? Entonces ya tengo para hacerme, no sabía esto, me lo dan como dato. Un Armstrong es 10 a la menos 10 metros. ¿No? ¿Por qué? Porque es una unidad que no es del sistema internacional, entonces no es mi obligación aprenderla. Entonces ahora sí, comienzo a hacer la conversión, ¿no? La primera que tengo es la del hidrógeno-hidrógeno. 0,741 Armstrong, factor de conversión, que me anule Armstrong y me lleve a metros. Equivalencia, un Armstrong, lo pongo en el denominador, ¿para qué? ¿Cierto? Y en el numerador iría su equivalencia, 10 a la menos 10 metros. Se va a cancelar Armstrong con Armstrong y ya lo tengo, ¿no? 10 a la menos 10 metros. La segunda está en nanómetros. O sea, tengo que convertir esos nanómetros a metros. Equivalencia, un nano, 10 a la menos 9. Eso no me lo van a dar, tengo que saberlo. Un nano, 10 a la menos 9, ¿no? Cancelo un nanómetro con nanómetro, al igual como antes cancelé Armstrong con Armstrong, y ya tengo, ¿no? Ejecuto. Me sale 0,133 por 10 a la menos 9. Pero si yo ahora corro el punto decimal hacia la derecha, voy a ganar un menos 1 más todavía, ¿cierto? Con este menos 9 será 10 a la menos 10. Por último, la longitud entre carbono e hidrógeno es 109 picómetros. Lo llevo a metros utilizando la equivalencia. Un pico, 10 a la menos 12 metros. Cancelo picómetro con picómetro y tengo 109 por 10 a la menos 12. El punto decimal está aquí, lo llevo hacia la izquierda, voy a correr 2 dígitos, o sea, se hace positivo en 2. Con este menos 12 sería menos 10. Y ahora sí, ya todos los tengo en metros. Ahora sí comparo, ¿no? Todos son 10 a la menos 10. Bueno, coincidentemente. Entonces comparo y veo que este es 0,7, ¿no? Este es 1 y este es 1,09. ¿No? Entonces, ¿no? Si yo le pusiera 7, miren acá, si yo le pusiera 7,41, sería por 10 a la menos 11, ¿cierto? El más pequeñito de todos. ¿No? Coincide. Observando n nada más, también sé que es el más pequeño. ¿No? N por 10 a la n. Observando el n, ya está. ¿Y quién es el más grande? El H2S, ¿no? Ya está. Entonces me dice en forma ascendente, el más pequeñito era el hidrógeno, ya lo hemos analizado, y al último el más grande, que es el de mayor longitud, que es el H2S, porque es 1,09. Entonces, de eso se trata este asunto. Espero que se haya entendido. ¿Hay alguna pregunta? Me hacen saber directamente en micro, porque como tengo pantalla completa, no los puedo observar directamente. Así que toman el micro y me dicen, profesora, repita esto o repita lo otro. Vámonos al ejercicio 5. La disolución del ácido sulfúrico al 98% es corrosivo para los metales, puede provocar daños graves en la piel. La mezcla tiene una densidad, ahí está la densidad. ¿Qué significa esa densidad? A ver, interpretemos. Que 1,84 gramos de ácido sulfúrico ocupan un volumen de 1 mililitro. La temperatura de fusión es 10,3 Celsius, su temperatura de ebullición es 290, su presión de vapor, o sea, ¿no? Las moléculas que pasan al estado de vapor ejercen una presión. A esa temperatura, la presión es de 1,33 hectopascal, ¿no? O sea, 10 al cuadrado pascal. Bueno, ¿qué me piden? ¿Y su tensión superficial? O sea, ¿no? Es 1,50, mili newton por metro, ¿no? Bueno, en realidad esto hubiesen puesto simple, bueno, ya es la unidad, una unidad derivada, obviamente. Entonces, ¿qué me piden acá?
¿Se puede afirmar que la presión de vapor y la tensión superficial son magnitudes básicas? No, no, porque las básicas son 7 y no las estoy reconociendo ahí. ¿La densidad es considerada como magnitud derivada? Sí, 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 porque no es una de las 7. En el sistema internacional se mide, las unidades son kilogramos por metro cúbico, efectivamente, correcta, entonces la segunda. Y la tercera, en el sistema internacional la diferencia de temperaturas entre fusión y ebullición es 279.7, entonces habrá que llevarlas a las mismas unidades, ¿no? La de fusión 10.3 Celsius y la de ebullición 290. Mentalmente, como las dos están en Celsius, restamos, ¿no? Mayor menos menor, 290 menos 10, más o menos sale 280. Ahí está. Estamos entonces claros, ¿no? ¿No? La presión de son, no eran magnitudes básicas, eran derivadas, ¿no? Correcta la segunda, efectivamente, ¿no? Y la tercera, pues, era una simple delta. ¿Por qué? Porque las dos están en las mismas unidades. O sea, me están preguntando, mira, ¿de qué color es este caballo blanco? ¿Cierto? Mayor trabajito hubiese tenido si uno estaba en Celsius y el otro estaba en Fahrenheit. Tenía que convertirlo los dos a Celsius y recién hallar el delta. Un delta siempre es mayor menos menor, ¿no? En un delta siempre se conserva el signo, ¿no? Siempre el signo. Bien, pasemos al ejercicio 6. El tratamiento térmico de los aceros se realiza para mejorar las propiedades mecánicas como la dureza, la resistencia y la corrosión, ¿no? Es que el acero justamente es el producto final, ¿no? Por eso se llama siderurgia, ya lo estudiaremos en su debido momento. Entonces, la temperatura de austenización, o sea, la temperatura en que se realiza esa, ¿no? Esa fusión, digamos, esa mezcla, tiene un valor de 1050 Celsius, con un tiempo de sostenimiento de una hora. Y el tratamiento del revenido, que es otro término por el cual dice que ya se llegó a una estabilidad, ¿no? ¿No? Se efectúa a 800 Celsius. En un tiempo de 2 horas dura esto. Al respecto, marque verdadero o falso. En unidades del Sistema Internacional, la temperatura de austenización, tengo que expresar estos Celsius en SI, me está diciendo Kelvin, entonces que lo exprese en Kelvin. ¿Qué hago? Le sumo, ¿cuánto? 273, ¿cierto? El proceso que utiliza aire para la realización, el proceso que utiliza aire es para realizar una variación de temperatura de 1404. Bueno, el proceso que utiliza aire, ¿no? Y me está diciendo que es 800, debo convertirlo, está en Celsius, lo debo convertir a Fahrenheit, ¿no? Vamos a ver si me sale ese valor. Y por último, la temperatura en la cual se realiza el proceso de revenido es 1930, esta de acá, ¿cierto? Voy a convertirlo a Rankine. ¿Sí? Es lo que me está pidiendo. Vamos a verlo, a ver al detalle. En el sistema interno la temperatura es de 1323 Kelvin, porque a 1050 le he sumado 273 directamente, ¿no? O aplico acá, ¿no? ¿No? Bien. O aplico pues Celsius, esa Kelvin, y despejo Kelvin, ¿no? Pero acá simplificando rápidamente, ¿no? Kelvin será igual a sumar 1050, sumarle 273. Ya. En la segunda, el proceso que utiliza el aire para realizar la variación de temperatura es de 1404. El aire, el de enfriamiento es de 800 Celsius, ¿ven? Hasta 20 Celsius. Entonces, la variación, ¿cuánto será? Mayor menos menor. 800 menos 20, 780, ¿no? ¿En qué me pide? Me pide en Fahrenheit. Entonces, yo sé que un Celsius es 1,8. 780, ¿cuánto será? Igual el ejercicio que hemos hecho, ¿no? Utilizando el Fahrenheit, ¿no? Y por último, la tercera, la temperatura donde se realiza el revenido es de 800 Celsius, ¿cierto? Y me piden expresarla en Rankine, ¿no? Celsius es a 5, como Rankine menos 492 es a 9. Despejo Rankine, despejando Rankine. Rankine será igual a, rápidamente lo podemos poner acá, Rankine será igual a 9 quintos, y acá pondremos el dato 800 Celsius con su mismo signo, 800 Celsius, ¿cierto? Y a eso le sumaremos 492. Ejecutando esto me saldrá 1932, ¿no? Ranking. Listo. Avancemos entonces. Presley es el que descubrió el oxígeno, ¿no? Es un gas utilizado, pues,
Ahora último, ni hablar, ¿no? En grados recuerdos que no trae este oxígeno. Un tanque de acero de 5 por 10 al cubo litros contiene oxígeno a una temperatura de 70 Celsius y 1520 milímetros de mercurio. Exprese el valor de las magnitudes mencionadas en unidades SI. Vale decir entonces que los litros los debo llevar a metros cúbicos, los Celsius los debo llevar a Kelvin y los milímetros de mercurio los debo llevar a Pascal, ¿cierto? Entonces, factor de conversión, ¿no? Entonces, 5 por 10 al cubo litro, o 5.000 litros, ¿no es cierto? Yo puedo trabajar con notación científica o desarrollado. Entonces, equivalencia. Yo puedo decir que un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos, o puedo decir que un metro cúbico es 10 al cubo litro, 1.000 litros. Cualquiera que utilice, ¿no? Que lo utilice siempre, ¿listo? Que sea correcto. Yo, por ejemplo, utilizaría que un litro es 10 a la menos 3 metros cúbicos. Y me va a salir igual la misma respuesta, ¿no? Aquí está utilizando que un metro cúbico es 1.000 litros. Y también igual vamos a llegar a la misma respuesta. ¿Listo? La otra magnitud es la temperatura, magnitud básica, que esté en Celsius. Para llevarla a Kelvin le sumamos 273, respetando su signo. Si hubiese sido negativo, respetamos el signo, ¿eh? Entonces aquí 3,43, expresado en notación científica, 3,43 por 10 al cuadrado. Estos milímetros de mercurio lo vamos a convertir a Pascal. ¿La equivalencia cuál es? Me la dan como para recordar, ¿no? 760 milímetros de mercurio es 1,01 por 10 a la quinta Pascal. Cancelo milímetros, se cancela con milímetros de mercurio, ¿y qué me queda? Pascal, ¿no? Le doy notación científica correcta y me sale en Pascal. ¿Listo? Entonces, a practicar, a repasar. Vamos a la 8. Una pieza de un elemento metálico en forma esférica. Ya no tenemos, ya, vamos. Me piden, determine el metal. Entonces tengo que determinar la densidad, ¿no? Vamos a hacerlo rápidamente. Ahí está. Entonces, ¿qué tenemos? Datos. La masa del metal la expresamos en kilogramos, ¿no? Era 9,65 por 10 a la sexta miligramos. Lo expresamos en kilogramos, factor de conversión. El volumen de agua me dice que es 5 por 10 a la menos 1 litro. Lo expresamos en metro cúbico. Entonces, el volumen del agua más el metal, ¿cierto? Me está dando, ¿cierto? Menos el volumen, ¿no? Me da un valor. A ese valor le resto el volumen del agua y tengo el volumen del cuerpo. Entonces ya tengo el volumen del cuerpo, ¿no? Es lo que hicimos con el ejercicio, ¿se acuerdan? La densidad, la diferencia de volúmenes. Y entonces ya tengo el volumen, ¿cierto? Ya tengo el volumen del cuerpo, tengo la masa del cuerpo expresada en kilogramos y tengo en unidades SI, ¿no? Entonces todo el trabajo se basa en simplemente convertir las unidades de masa en kilogramos, en el sistema internacional, el volumen de agua en metros cúbicos, ¿cierto? ¿Listo? Y hacer la variación del volumen, ¿no? Cuando sumergió el cuerpo, tenía un volumen de 1 por 10 a la menos 4. Hacemos esa diferencia y me da el volumen del cuerpo, ¿no? El principio de Arquímedes, en otras palabras. Ese es el principio de Arquímedes. ¿Listo? Bueno, acá tenemos las claves. Los ejercicios propuestos es para que ustedes lo practiquen. Sin embargo, ¿no? Yo no les voy a, esto ya tienen que practicarlo. Si yo les doy la clave de esto, de hecho, les quito la posibilidad de que ustedes vayan razonando, ¿no? Entonces, acá es, sin embargo, en la 4 podemos convertir, ¿no? Los micrómetros, igual a metros y compararlos, ¿no? Y miren cómo tenemos, ¿no? El tamaño de un virus en nanómetros, la bacteria en nanómetros y el macrófago. ¿Quién es mayor en tamaño? Obviamente el macrófago, ¿no? El virus es mucho más pequeñito. ¿Cómo llegué a esa conclusión? Convirtiendo todo para poderlos convertir a la misma unidad, todos a nanómetros, ¿no? A nanómetros. ¿Cómo lo hice? Factor de conversión. Que me anule micrómetros y me lleve a nanómetros, ¿no? Bien. Y en la pregunta 5, ¿no? Determinar el volumen, ¿no? Entonces, el volumen de sangre me lo dan, lo expreso en metros cúbicos, la masa, ¿no? Entonces tengo el volumen y expreso, ¿no?
la densidad, me están dando, y tengo el número de Boole. Sí, esto lo desarrollan, y si tenemos alguna duda, la próxima clase empezamos enganchando este ejercicio, ¿les parece? Muchas gracias. Podemos, si no hay preguntas, Disculpe, sí, dígame, tengo una pregunta. dígame. Me da curiosidad saber cómo es que se calcula la densidad de los gases. Tengo entendido que el volumen de los gases varía, depende al recipiente o... Pregunta, base número 1, conocimiento que aquí en la China y en la Luna me debe guiar. La densidad, siempre es masa sobre volumen. Ajá. Lo que pasa es que en una sustancia gaseosa, esta masa es muy pequeñita y este volumen es muy grande. Entonces, en cualquier unidad que yo le exprese, va a ser un valor 0.000, lo exprese en kilogramos por metro cúbico, lo exprese en miligramos por litro, decigramos, va a ser pequeño. Entonces, por eso se expresa en gramos por litro. Ahora, no es el sistema internacional. Si yo quisiera expresarlo en el sistema internacional, estos gramos tienen que estar expresados en kilogramos. Y este volumen tiene que estar expresado en metros cúbicos. ¿Ahora sí? Por eso ya, ok, gracias. No sé si su pregunta estuvo satisfecha. No, sí, ya me quedó claro. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Por favor, yo los voy a guiar de la mano las primeras semanas. Después ustedes solitos tienen que bailar con su pañuelo, porque en el examen van a bailar con su pañuelo ustedes solitos. Muchas gracias. Nos estamos viendo la próxima semana.